cápsula hablaremos respecto al algoritmo de Dijkstra en la teoría. Hasta ahora nosotros en las cápsulas anteriores habíamos visto cómo obtener, por ejemplo, el camino mínimo en un grafo sin peso con PFS. Pero ¿qué pasa con los grafos con peso o con los grafos dirigidos con peso? Bueno, el algoritmo de Dijkstra sirve para resolver esa pregunta. Para saber cómo se aplica, veamos directamente con un ejemplo. Digamos que queremos llegar desde el nodo inicial 1 hasta su nodo final 4. Tenemos el siguiente grafo y lo primero que necesitamos es un vector de distancias, el cual nos será para determinar la distancia de llegar desde el nodo inicial hasta todos los otros nodos, en este caso desde 1. Y también necesitamos una estructura de datos, la cual nos permite saber cuál es el siguiente nodo a visitar. En este caso utilizaremos la colibrería, puesto que nos permite una capacidad de inserción en tiempo logarítmico y visita del mínimo en tiempo o de 1. Y ya vamos a ver lo que significa tener un mínimo. Entonces primero partamos desde el nodo 1. El vector de distancias se marca la distancia desde 1 como 0, puesto que eso es así mismo. Y luego se visitan sus vecinos. Si la distancia de llegar desde 1 hasta su vecino es menor que la guardada en D, entonces se autoriza. Entonces, por ejemplo, visitamos 2. Tenemos el valor que es finito, que es un número muy grande, y se compara con 4 más 0. 4 es el peso de llegar desde 1 hasta 2, y 0 es la distancia de llegar hasta ese nodo, en este caso 0. Entonces 4 más 0 es 4, entonces se actualiza. En el caso de 3 también pasa lo mismo, puesto que infinito si es mayor a 2 más 0, entonces se actualiza y se guarda 2. Como esos dos valores se actualizaron, entonces se almacenan dentro de la estructura de datos como el nodo, la distancia. Entonces, luego que podemos observar que la distancia se ordena de menor a mayor. Entonces tenemos, por ejemplo, 3,2 en primer lugar y luego 2,4 en segundo lugar. En la siguiente iteración se toma 3,2, puesto que 3,2 es el que tiene la menor distancia. Y se aplica el mismo algoritmo, se necesita 1, 4 y 5. 1 no se actualiza puesto que 0 es menor a 2 más 2. En el caso del 4, infinito sí es mayor a 10 más 2, donde 10 corresponde al coste de llegar de 3 a 4 y 2 es la distancia de llegar a 3. Entonces, claro, sería 2 si se actualiza. Y en el caso de 5, que sería 2 más 2, lo que sería 4. Como esos son los dos que se actualizan, se guardan y se toma el siguiente, que sería 2,4. 2,4 visita a sus vecinos, 1 y 4. Luego 1, en este caso no se actualiza, puesto que 0 es menor que 4 más 4. Y en el caso del 4, el 12 no es mayor que 8 más 4, puesto que 12 no es mayor a 12. Entonces tampoco se actualiza. Vemos que en este caso 2 no actualizó nada en las distancias, entonces no se guarda nada. Entonces simplemente pasamos al siguiente, en el caso sería 5. Luego del 5, necesita a sus vecinos 3 y 4. De 3 no actualiza nada, puesto que 2 es menor a 2 más 4, donde 2 es el coste de llegar de 5 a 3 y 4 es la distancia de llegar a 5. Luego 12, en el nodo 4 tenemos la distancia 12, que sí se actualiza, puesto que 12 es mayor a 3 más 7. 3 es la distancia, el coste de llegar de 5 a 4, y 4 es la distancia acumulada hasta llegar a 5. Entonces en este caso se actualizaría por 7. Y se actualiza y se guarda en la estructura de datos. Luego pasaríamos al siguiente, 4,7, pero en este caso no hacemos nada, puesto que 4 es el nodo que queremos llegar. Y luego tenemos 4,12, donde aparte de ser el nodo final, la distancia 12 es mayor a la distancia almacenada actualmente en el vector de distancias, en este caso 7. Entonces tampoco hacemos nada por ninguno de los dos casos. Entonces, luego la respuesta está en la posición 4 del arreglo de distancia, la cual corresponde al valor del camino más corto de 1 hasta 4, en este caso 7. Este algoritmo tiene la complejidad de la cantidad de aristas más la cantidad de nodos por el logaritmo de la cantidad de nodos. Ese logaritmo de la cantidad de nodos nace en la estructura de datos de la prioridad. Se puede aplicar este algoritmo para grafos sin peso y grafos dirigidos. Para el caso de los grafos sin peso, tenemos que considerar que las aristas siempre van a tener peso 1, y así se puede aplicar. Si el grafo tiene peso negativo, no se puede aplicar Dijkstra. Existe otro algoritmo llamado Floyd-Warshall, el cual responde a esa pregunta. Y cabe recordar que este algoritmo, debido a su elección de cuál vecino visita el primero, es una estrategia greedy. Y con esto concluimos la cápsula de Dijkstra. Ahora en la siguiente cápsula veremos cómo podemos implementar este algoritmo.